Baruch Hashem, que estén bien, súper bien, requete Claro, bien y gracias. mejorando. Bueno, muy buenas noches a todos. Amén. La pasa con ustedes. ¿Qué vimos a Shalom continuación? Alejem, hermanito. Vimos un resumen en video. Sí, no, pues ustedes escucharon nombres como Jesucristo, como Jesús, como iglesia, como cristianos, ¿sí? Vamos a, a darle pues la traducción correcta de cómo fueron las acciones, ¿sí? ¿Por qué les comparto este material en video que acabamos de ver? Para que ustedes tengan una herramienta audiovisual y se puedan imaginar cómo fueron estos acontecimientos. Amén. Entonces, Amén, hermano. ya hemos orado inicialmente, entonces vamos a ir a la primera diapositiva, ¿sí? Hoy vamos a estar en el Perec, en el capítulo 11 de Hechos, y es necesario que usted se ubique, ¿sí? Por favor, Hechos 11. Y dice así, Hechos de los judíos mesiánicos, Peret 11. Kefa regresa a la sinagoga en Jerusalén. Iniciamos la lectura entonces. Informe de Kefa a la sinagoga principal en Jerusalén. ¿Sí? Si ustedes vieron en el video, ¿qué decía en el video? Y Kefa fue a la iglesia. ¿Sí? Claro, Eso no sí, existía, así. mis hermanos. ¿Sí se dan Ujú. cuenta? Eso no existía. Sinagogas. Exacto, ¿sí? Recuerden que el término iglesia es utilizado en el catolicismo, en las Las religiones romanas. protestantes, sí, en las evangélicas. Este término no es judío, ¿sí? Mm, Entonces, por eso lo reemplazamos por el correcto que es sinagoga, que igual es griego, pero era el lugar de reunión de los judíos. Y ellos dejaron de ser judíos. Kefa y los seguidores de Yeshua no, señor. no lo No. dejaron. Vamos a darnos cuenta aquí, vamos a ir despacio. Dice, los Sheliachim y los hermanos que estaban en Judea recibieron noticias de que también los no judíos habían aceptado el mensaje de Elohim. ¿Por qué a quiénes se referían a los no judíos? Si inicialmente ellos a quién estaban compartiendo, a los judíos. ¿Sí? Los judíos. ¿Qué el mensaje le estaban compartiendo? Que Yeshua es el Mashiach, nada más. ¿Sí? Amén. No estaban enseñando Torah, nada. Pero ya para la época habían varios no judíos que eran simpatizantes, y lo pudimos ver con el centurión romano, con el capitán italiano Cornelio, ¿sí? Que los sheliachim no sabían, pero ya estaban en Jerusalén, ¿sí? ¿Qué les hacía falta? El mesianismo, no el cristianismo, el mesianismo. Entonces, porque usted los ve yendo a la sinagoga, a estos no judíos simpatizantes, ayudando a judíos, orando en el tiempo de las 3 de la tarde, que es Minja, haciendo cosas judías, no cristianas, ¿verdad? Entonces dice, cuando Mm. Kefa volvió a Jerusalén, lo criticaron, escuchen, algunos de los creyentes procedentes del judaísmo. Esto hay que Ujú. leerlo despacito, asimilarlo despacito, porque nunca fueron cristianos. Entonces, Kefa judío y unos creyentes, o sea, procedentes del judaísmo, o sea, se convirtieron al judaísmo mesiánico, no eran gentiles, lo criticaron. ¿Por qué lo criticaron? Le dijeron esto, le preguntaron, ¿por qué fuiste a visitar a los que no son judíos? O sea, eran judíos, ¿sí ve? Un judío le reclama a otro judío. ¿Por qué? Por Ujú. el celo de no impurificarse. Resulta que para esa época, para la época de los macabeos y del primer siglo, ¿sí? Recuerden que Israel se dividió en dos partes, el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur constituido por la tribu de Yehuda, Benjamín, ¿sí? Y también de Leví. Y los reinos del norte, pues 10 tribus quedan, eh, parte de Leví también, y ellos eh, pierden esa identidad, pierden el hebreo, pierden muchas costumbres, ya no quieren adorar en Jerusalén y adoran en un monte diferente, en el monte Gerizim, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen las autoridades judías? Les prohíben a todos los de la tribu de Yehudá y todos los que se han adherido a la tribu de Yehudá, ¿sí? Levitas y de Benjamín y de otras tribus, ¿sí? Porque también, también hubieron otras personas que se unieron, les prohíben que se junten con las tribus del norte porque habían perdido ¿qué? El oriente, habían perdido realmente
Entonces, por eso ellos son tomados como profanos, porque realmente ellos se mezclaron, ¿sí? Se mezclaron de ahí para arriba con otras naciones. Esto lo vemos por la primera deportación de los asirios. Muy bien, entonces desde ahí quedó la prohibición de un judío, ¿sí? Entrar en una casa. Muy bien, entonces vemos como poco a poco el Ruach HaKodesh va dando entendimiento, va dando claridad, ¿sí? Y entonces le hacen esta pregunta. Pero Kefa, en el paso 4 dice, Kefa les contó desde el principio todo lo que había pasado. Les dijo, yo estaba en la ciudad de Jope y mientras oraba tuve una visión. Vi algo parecido a una gran sábana que, atada por las cuatro puntas, bajaba del cielo hasta donde yo estaba. Me fijé bien para ver lo que había dentro y vi cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Y oí una voz que me dijo, levántate, Kefa, mata y come. Yo contesté, no, señor, porque nunca he comido perdón, nunca ha entrado en mi boca nada profano ni impuro. Entonces, el que estaba demostrando que él era, digan conmigo, obediente a la Torah. Obediente a la Torah. Ustedes, si ustedes, si se han dado cuenta, he publicado en Facebook, en la página de la sinagoga, de la Kehilá Betel Shalom, como muchos creen que estos israelitas que sean, o sea, los israelitas del Perú, se hacen llamar israelitas, pero no lo son, ¿sí? No te dirá que porque Ujú, ellos comen cerdo, ellos comen cuy, ujú. ellos no se circuncidan. Y justamente esto tiene que pasar para que la escritura se cumpla, ¿sí? Porque ¿cuál es la Así señal? es. ¿Cuál es la señal que necesitamos? Esto lo hemos Que compartido venga varios. el hijo del adversario, que venga ¿no? Que se siente como No, el no, no. Mesías, ¿no? No, 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 mi hermanita. ¿Cuál es la señal de saber que son verdaderos israelitas? ¿Cuál es la señal? Ya, los que son obedientes a la Torá y Exacto. no comen cosas impuras, ¿no? Como está escrito en Eh, Levíticos, todo lo que el Padre nos indica. exacto. Un verdadero Yehudim, un verdadero judío, trabaja arduamente, ¿sí? Trabaja y está constantemente en la observancia y en el cumplimiento de la Torah, sin agradar a nadie. Ay, no es que si usted hace eso, entonces yo le dejo hablar. Bueno, que le vaya bien. No me importa que me deje hablar. Si es que a usted no se le puede dar nada, no se le puede invitar a comer, no se puede poner esto, no se puede poner, que le diga conmigo que le vaya bien. Que le vaya bien. Nosotros no podemos encajar en grupos de amistades o de personas, ni de familiares, que quieran quebrantar la Torah. Entendamos esto, mis hermanos, entendamos esto. ¿Sí? Vamos Así a la es. siguiente. Yo tengo que encajar con aquellos que quieren obedecer. Recuerden una frase que aprendí en Cali. Las aves del mismo plumaje vuelan siempre juntas. Vuelan juntos. Entonces, Amén. si a usted le gusta la vanidad, pues usted va a atraer a esas personas y va a estar con personas que le gusta la vanidad. Si a usted le gusta obedecer Torah, usted va a estar con personas que le gusten obedecer la Torah. Eso es lo que nos diferencia de las demás personas. Amén. Amén. ¿Sí? Amén. Entonces, no, ahora, no con esto quiero decir, sí, de que nos vamos a creer más que las otras personas. No, porque ese no es el objetivo. El objetivo es que podamos ser luz, ¿sí? Que podamos ser orla. Y eso fue Yeshua. Ahora, Yeshua, ¿con quién tuvo problema? ¿Sí recuerdan que él constantemente discutía y había una pelea espiritual? ¿Con quién tuvo problemas? Con los fariseos. Con los hipócritas, con los fariseos, con aquellos que sabían mucha Torah oral, sí, Saduceos. pero, Amén. pero que hacían todo lo contrario. Y usted y yo vamos a tener problemas con los que son mentirosos, con los que son hipócritas, con aquellos que dicen ser hermanos, pero realmente no son hermanos, están en chismes, están en la shojará, están en mentiras, en cosas deshonestas, están en el mundo, ¿sí? Entonces no son nuestros hermanos. Eso hay que entenderlo y tenerlo bien en claro. Amén. Aún, Amén, hermano. aún si es de nuestra propia sangre. Porque si uno de nuestra propia sangre, ejemplo, mira, yo preparé esto y no le agrada al padre, no, qué pena. Ah, entonces vete de mi casa. Oh, bueno, no hay problema, ¿sí? No hay problema. Esto es duro de pronto mucho por el lazo familiar, ¿sí? Pero es
Es el camino de la senda antigua, el camino estrecho, el camino angosto. Muy bien, continuamos en el paso 9. Dice, entonces la voz del cielo me habló de nuevo, diciéndome, lo que Elohim ha purificado, no lo llames tú profano. Recuerden que esta visión no habla de comida, sino de qué? De personas gentiles que, que se han vuelto judías o quieren ser judías, y entonces esas personas ya no son profanas, ya no son impuras, sino que tendrán, ¿sí?, acceso al Ruach HaKodesh y a los pactos. ¿Ve? Entonces, en ningún momento estaba hablando de comer, porque la ley todavía sigue vigente y se tiene que seguir cumpliendo. Muy bien. Paso 10. Esto sucedió 3 veces. Ya sabemos por qué sucedió 3 veces. Y luego todo volvió a subir el cielo. En aquel momento, 3 hombres enviados desde Quesaria a buscarme llegaron a casa donde estábamos. El Ruach me mandó que sin dudarlo fuera con ellos y también fueron conmigo estos 6 hermanos. Todos entramos en casa de cierto hombre que nos contó cómo en su casa había visto a un malaj, que puesto de pie le había dicho, manda a alguien a la ciudad de Jope para que haga venir a Shimón, que también es conocido como Kefa. Él te dirá cómo puedes salvarte, tú y toda tu familia. Mire qué bonito, ¿sí? Tú y toda tu familia. Hasta ese momento, ¿él era salvo? No, señor. No era salvo porque él tenía que hacer algo, ya vamos a ver qué era. Dice, cuando comencé a hablarles, el Ruach HaKodesh vino sobre ellos de igual manera que al principio vino sobre nosotros. Entonces me acordé de lo que había dicho el Señor. Es cierto que Johanan envió a sumergirse en agua, pero ustedes serán sumergidos con el Ruach HaKodesh. Pues bien, si Elohim les ha dado también a ellos lo mismo que nos ha dado a nosotros, que hemos creído en el Señor Yeshua, ¿quién soy yo para ponerme a Elohim? Muy bien. Pasuk 18. Cuando los hermanos de Jerusalén, ¿a qué se refiere hermanos? Aquí son judíos creyentes en Yeshua el Mesías y son hermanos, ¿sí? En Jerusalén. Oyeron estas cosas, ¿sí? Escuchen esto. Se callaron y alabaron a Elohim. ¿Por qué se callaron? Porque al principio cuando llegó Kefa empezó ¿qué? A criticarlo. Imagínense que en esa época no había WhatsApp, no había TikTok, no había Facebook. ¿Cómo se enteraron? ¿Sí ven lo que es el chisme? ¿Sí lo vieron? Sí, señor. ¿Sí vieron el chisme, no? Porque apenas llegó Kefa, en vez de saludarlo, que empezaron a criticarlo. Y él, para cerrarles la boca, para que no sigan haciendo la shonjara, porque hermanos, dentro de nuestras mismas comunidades hay personas, mujeres, que les gusta el chisme, siendo ya creyentes en el Mesías. Y les gusta hablar lo que no es. Y por eso hay que unas se callarán y alabarán a Elohim, otras no. Otras volverán al mundo y lastimosamente se perderán, que es lo triste y es lo que no le deseamos a nadie. Pero diga conmigo, cada una toma su decisión. Cada uno toma su decisión. Entonces dice, se callaron y alabaron a Elohim diciendo, de manera que también a los que no son judíos les ha dado Elohim la oportunidad de volverse a Él y alcanzar la vida eterna. ¿Por qué habla así? Porque recuerden que Yeshua, ¿cuál fue la orden? Dice, yo solamente he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Perdida. Israel. Y Yeshua dijo, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero luego Elohim, ¿sí? Elohim empezó a ver que habían gentiles que querían unirse al pueblo judío, al pueblo de Israel, y por eso se les da esta oportunidad. ¿Sí ve? Entonces, se habla así porque los judíos no pensaban, o sea, ellos hasta ese momento solo pensaban que solo ellos iban a ser salvados y nada más. Con esta explicación, por eso uno tiene que hablar con las personas. No es que yo pensé, es que yo me imaginé, eso no, eso es diabólico, eso es perverso. Y por eso es que las relaciones se dañan. No es que yo pensé que usted estaba molesto, es que yo pensé que eso es diabólico. Hay que hablar con las personas. Kefa habló y expuso con tranquilidad, dijo la verdad. Y mire que ellos no sabían que a los no judíos también se les daba la oportunidad de alcanzar la vida eterna. Qué bendición. Bueno,
Ahora, Amén. ustedes vieron en el video y van a ver en las escrituras tradicionales que dice la iglesia de Antioquía. En Antioquía no había ninguna iglesia. ¿Qué había? Una sinagoga. Sinagoga. ¿Por qué? Porque eran de estos judíos que migraron, sí, en la dispersión y ahí había. Vamos a demostrarlo. Después de la muerte de Esteban, comenzaron a perseguir a los creyentes. Aquí la palabra corriente es a los judíos que creían en Yeshua, o sea, mesiánicos. ¿Quién los perseguía? Los judíos rabínicos o fariseos. Por lo que algunos tuvieron que huir, vea, a Fenicia, Chipre y Antioquía. Ahora, ¿esto de que huyeran era correcto o era correcto? Vamos a analizar. Bueno, si los estaban persiguiendo para matarlos, puede ser que se vayan a otro lado, ¿no? Pero Pero era correcto si que ellos ellos huyeran de Jerusalén. no, no era correcto, ¿Por qué? porque ahí tenían todo. Ahí tenían su sinagoga, el lugar donde se entraban para orar, se juntaban como hermanos, era una ayuda mutua, ¿no? Porque es el pueblo del Padre, que el mismo Padre dirige a sus shaliachim, a sus siervos, ¿no? Porque él mismo envía su Ruach HaKodesh a Ya. estar ahí en medio de todos ellos, Toda raba mi hermanita indicando, por su sí. aporte. ¿Alguien piensa otra cosa? ¿Fue bueno o fue malo? La hermana Ima dice que no. Pero analicemos si era malo o era bueno. Que los persiguieron. Bueno, les comento. Son pocos participativos, pero no importa. Era bueno, ¿por qué? Porque si ellos no los perseguían, seguirían ahí quieticos en Jerusalén. Y cuando ellos fueron a Fenicia y a Chipre y a Antioquía, ¿qué hicieron? Conformaron sinagogas. Entonces ellos al huir fuera de Jerusalén, fuera de Israel, ¿qué iban a hacer? A propagar el mensaje. A predicar, hermanito. Entonces, notemos que a veces lo que parece mal, en realidad tiene un proceso. Por ejemplo, cuando ya en un lugar no puedo estar y me toca irme a otro lugar, pues a ese lugar tengo que ir a otra parte. Porque hay lugares, ustedes saben, que Yeshua les dijo, cuando vayan a un pueblo y no lo reciban, no les den agua, no les den de comer y no quieren escuchar el mensaje, sacuda qué? Sus sandalias y váyanse para otro. ¿Sí o no? Así es. Entonces, esto no era malo, ¿sí? No era malo. Era bueno porque era diseñado por el Padre para que el mensaje llegara a otras partes y se establecieran ahí congregaciones, no iglesias, congregaciones judías mesiánicas, que seguirían guardando el Shabbat, celebrando las fiestas, y por eso es que el pueblo no judío, gentil, empieza a crecer. Dice, allí anunciaron, notemos si verá, en Fenicia, en Chipre y en Turquía habían judíos. Mire, allí anunciaron a los judíos, ¿se ve? El mensaje de la buena noticia, lo que está traducido como el Evangelio. Allí en Fenicia, en Chipre y en Turquía vivían judíos. Y entonces, ¿cuál era el objetivo de esa persecución? Que fueran ellos, ¿sí? Huyendo, pero para que a estos otros judíos les llegara el mensaje. Mire qué bonito el plan de Elohim. Pero no, escuche, pero no a los demás. O sea, era exclusivo el mensaje para quienes. A los judíos. Muy bien. Mire que aquí mismo lo dice, pero no a los demás. ¿Y qué les eran los demás? Los gentiles. ¿Por qué? Porque todavía no era el tiempo para los gentiles. Sin embargo, algunos creyentes de Chipre y de Cirene llegaron a la ciudad de Antioquía y hablaron también, escuche, judíos mesiánicos llegaron y hablaron también a los no judíos. O sea que también ya después de que sucede eso, ya empiezan a compartirle a los no judíos. Porque primero se le comparte al que es judío y después al no judío. Anunciándoles la buena noticia acerca de Yeshua el Mashiach. El poder del Señor estaba con ellos y así fueron muchos los que dejaron sus antiguas creencias. Mire, mire, esta palabra me impacta, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros tuvimos antiguas creencias?
que el fútbol, que la vanidad, que la peluquería, que el pintarse, que esto, a eso son antiguas creencias, Amén. ¿sí o no? Amén, Que, hermanito. que, mire que aquí lo dice la escritura. Por eso, si usted está en esta senda y sigue igual como usted estaba en el mundo, usted no ha nacido de nuevo. ¿Sí o no? Mucho. Así es, amén. Así Ay, es, hermano. por ejemplo, Colombia que es mucha, mucha, mucha vanidad y de pura moda, ¿no? Sacan un par de zapatos y todos quieren tener esos zapatos. ¿Te has visto? Las mujeres tienen todos los mismos zapatos, el mismo look. Esas son, diga conmigo, antiguas creencias. Yo hablo por, Ah, Esas son antiguas creencias. entonces, yo hablo porque yo sé de dónde vengo, ¿sí? Y puede que su país pueda ser lo mismo. Entonces dice, vuelvo y lo repito, y así fueron muchos los que dejaron sus antiguas creencias y creyeron en Elohim. Cuando yo, el que realmente cree y cuando yo realmente creo en Elohim, dejo mis antiguas creencias. Esto es impresionante, esto es bárbaro, esto nos amén, estalla la amén. cabeza. Y el que llega a este nivel es aquel que realmente ha nacido de nuevo. Verso 22. Los de la sinagoga de Jerusalén, al conocer esta noticia, escuchen, mandaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar Bernabé, vio cómo Elohim los había bendecido y se alegró mucho. Les aconsejó a todos que corazón firme siguieran fieles al Señor, porque Bernabé era un hombre bueno, lleno de Ruach HaKodesh y de fe. Y así mucha gente se unió al Señor. Amén. Muy bien. Amén. Y ya para terminar y cerrar con broche de oro este momento, dice así. Después de esto, Bernabé fue a Tarso, que quedaba ahí por Turquía, a buscar a Shaul. Y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Ahí había una sinagoga. Allí estuvieron con la quejila, no con la iglesia, con la quejila mesiánica, un año entero, enseñando a mucha gente. Fue en Antioquía donde por primera vez, atención a esto y van a leer en sus Biblias, por favor. Alguien que me lea Hechos 11:26, por favor. Esto les, Amén, hermanito. esto les va a estallar el cerebro. Agárrense en la cabeza y que no se les vaya a salir el cerebro. Léelo, por favor, hermanita. Y se congregaron allí todo un año en la sinagoga y enseñaron a mucha gente y a los cheviajín se les llamó judíos No, 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 como está y se escrito, mi fue hermano. cristiano. Ah, ya, ya, ya. Como está Y escrito. a los discípulos, ya hermanito, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez Toda en raba, Antioquía. toda raba. Amén. Amén. Aquí, por primera vez, aparece la palabra cristiano. Una aberración, un adulterio. ¿Sí lo ven? Esta palabra Así. cristiano fue añadido. Porque si usted investiga el origen del cristianismo, ¿quién inventó el cristianismo? Entonces, Lutero. no, no fue Lutero, fue No, Constantino. Constantino, Muy bien, Constantino. muy bien, muy bien. No, hermanito. Sí Martín, sabe. no, 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 Martín Lutero, o sea, usted dijo una verdad pero a medias, ¿sí? Martín Lutero creó el cristianismo pero protestante, se rebela contra Roma, ya no es cristiano católico, se rebela y él crea el movimiento cristiano protestante, ¿sí? Entonces, sí, realmente dijo una verdad, pero realmente el que creó, el que inventó fue Constantino para el año 303. Entonces, la pregunta es, ¿por qué aquí en estas Biblias alteran eso? Entonces, vamos a ver cómo tiene que ser en el original. Y dice, se vieron, ¿no? Por primera vez le llamaron cristianos. Entonces, cuando usted escucha la palabra cristiano, entonces usted va a ver que ya no se van a ir a una sinagoga, sino que se van a ir a una iglesia. Que ya no se van a reunir el Iglesia. sábado, sino el domingo. Y que después El del domingo domingo. se van a ir a comer cerdo, se van a quedar a comer cuy, camarones, se visten como el mundo, celebran las cosas del mundo, celebran Navidad, celebran cumpleaños, se visten como el mundo, sí, son como James Bond, cristianos encubiertos. ¿Sí o no? Así es, amén. Entonces, Yeshua no vino a establecer una nueva religión, menos el cristianismo. Yeshua vino a enseñar el judaísmo verdadero. ¿Por qué el judaísmo Amén. verdadero? Porque venía a traer la revelación correcta de la Torá, una revelación que le habían adulterado y que aparte de eso, a través de esas enseñanzas rabínicas le agregaron mandamientos de hombres.
Él jamás enseñó a sus talmidim a que dejaran de ser judíos, sino que por el contrario se elevaran más. ¿Cómo entonces sería en el original? Y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Allí estuvieron con la quejilá mesiánica un año entero, enseñando a mucha gente. Fue en Antioquía donde por primera vez se les llamó a los discípulos, digan conmigo, el nombre de Meshihim. Mechishim, el mundo de Mechishim. ¿Qué significa Meshihim? Mesiánicos, que creían que Mesiánico. Yeshua es el Mesías, la cual ellos, ustedes ven, eran judíos, no cristianos. Verso 27. Por aquel tiempo, unos Nevim, ¿sí? Ahí está traducido como profetas, dice, fueron a Jerusalén, Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, puesto de pie, y esto también les va a estallar el cerebro, y por inspiración del Ruach HaKodesh anunció que iba a haber una gran hambruna, hambre, lo que está pasando ahora. Mire que todo es cíclico y tenemos esta profecía para este último tiempo. Habría una hambre en todo el mundo, lo cual sucedió en efecto en tiempos del emperador Claudio. Para allá es donde estamos yendo. No sé si ustedes se han dado cuenta, están sacrificando aves por una falsa alarma de la gripe aviar, ¿sí? Y están sacrificando animales que están sanos a la fuerza, esto para crear una gran hambruna. Más de 40 hectáreas, ¿sí? En Bolivia, en Perú, de papa por la gran helada se ha perdido. Animales en Argentina, en Paraguay, Uruguay, ganado congelado, caballos, ovejas congelados por esta ola que ha habido. Ya llegó eso. Todo esto es cíclico. Entonces, los creyentes de Antioquía, escuchen esto, decidieron enviar ayuda a los hermanos que vivían en Judea. ¿Cuál ayuda? Pues ayuda económica, alimentos, para aquellos hermanos judíos mesiánicos que creían en la Torah, pues pudieran tener alimento, según lo que cada uno pudiera dar. Así lo hicieron. Y por medio de Bernabé y Shaul mandaron una ofrenda, mire qué bonito, a los ancianos de Judea. Aquí Bernabé y Shaul mandaron una ofrenda a quienes, a los ancianos, a los líderes principales, ¿sí? De los judíos no mesiánicos. Porque cuando uno honra a los líderes principales, a los ancianos, eso trae más bendición y prosperidad. Amén. Amén. Baruch Hashem. ¿Cuánto tiempo nos queda? Ah, sí, 13 minutos, hermano. todavía tenemos tiempito. Bueno, Baruch Hashem. Bueno, mis hermanitos, vamos a las preguntas, a las dudas. ¿Qué tal? ¿Totalmente clarito? Amén, amén. Esto es lo que se trata, compartirles a ustedes la verdad, ¿sí? Sacarlos de cualquier engaño o mentira que tal vez usted pensaba que eran de esta manera. Y a partir de este momento, de aquí en adelante, vamos a ver, ¿sí? Pedazos, dice, y los primeros cristianos y los primeros... Roma hizo esta alteración, ¿para qué? Para que se hiciera a un lado a los judíos mesiánicos. Por eso hoy escuchan al judío mesiánico y dicen, no, es que yo nunca he escuchado eso. Pero ¿por qué nunca lo habían escuchado? Porque fueron los cristianos católicos y los cristianos evangélicos de las Biblias que lo eliminaron y alteraron. Es impresionante, ¿verdad? Es algo horrible. Y eso es engañar, eso es mentir. Y por eso tendrán que pagar las consecuencias. Porque mucha gente nos odia a los judíos mesiánicos por esta razón. Amén. Bueno, muy bien. Amén, hermano. Hemos terminado entonces esta noche. No hay ninguna pregunta, no hay ninguna duda. Baruch Hashem que todo ha sido claro. Pero cada vez Sí, señor. Debemos entender de que siempre han odiado, odiarán y seguirán odiando al pueblo Yehudim Meshihim Amén. Porque el Eterno nos permite a través de Yeshua seguir su camino y seguir las enseñanzas de Yeshua, ¿no? Amén. Entonces es claro de que si Yeshua fue torturado, fue visto mal, y él mismo dice, no, el mundo no me conoció, ¿cómo les va a conocer a ustedes? Entonces se cumple la palabra en que si nosotros o cada persona que va a seguir la palabra, las sendas antiguas, o sea, tiene que tener en su mente y en su corazón
la disposición y el entendimiento de que tarde o temprano va a llegar este tiempo de sufrimiento más fuerte, ¿no? Así es. Pero debemos siempre tener en claro en nuestro corazón, en nuestra mente, de que Yeshua, diré que el Padre nos dice en su palabra de que a muchos nos meterán presos, a muchos nos torturarán, pero que no nos preocupemos de lo que tengamos que decir, porque Él es el que hablará a través de nuestros labios. Y nos dice que todo aquel que sufra por causa de mi nombre, por causa de mi palabra, entonces ya tiene la recompensa, ¿no? Que es totalmente la salvación en Yeshua. Amén. Ese es el convencimiento, más que todo, es el convencimiento que debemos que tener en nuestra mente para poder estar firmes y saber a dónde vamos, para no poder flaquear. De pronto vamos a tener una conversación con otra persona y de pronto nos va a tergiversar las cosas, pero por eso nosotros debemos estar firmes en nuestra mente de que solamente a través de Yeshua y las promesas que nos deja escrito en su palabra, Él nos fortalece en todo el tiempo. Eso nomás, mi hermanito, quería... Toda raba, mi hermanito, por su aporte. No sé Eh, si me hice explicar, no sé si me... claro que sí, mi hermanito, le entendemos totalmente, porque Gracias, es que es la verdad. por la interrupción. No, no, nunca, nunca, mi hermanito, nunca interrumpe. De hecho, es importante ver, ¿sí? Lo que estamos haciendo es exposiciones, ¿sí? Para que ustedes se afirmen cada vez más, porque, hermanos, ustedes van a ver cosas aberrantes en las redes sociales, engaños y mentiras, y lo peor, van a ver cómo miles, cientos de personas siguen a estos mentirosos y mentirosas, porque son también mujeres engañando. Ya en el Perú salió una secta que es una mujer, que es el arcángel Gabriel del Perú, ¿sí? Y que está hablando a través de ella. Y usted ve cientos, cientos de personas, ¿sí? Entonces, no porque hayan bastante personas significa que tengan la verdad, o que tengan bendición, o que el Ruach HaKodesh esté con ellos, ¿sí? Porque en la época de los Sheliachim se multiplicaron, porque era la base. Hoy, los que quieran seguir la verdad serán menos, serán pocos, ¿sí? Serán pocos y serán muchos las personas que vayan a lugares donde les permitan de todo, donde les permitan su vanidad, donde les permitan maquillarse, donde les permita pintarse el cabello, cortarse el cabello como les dé la gana, vestirse como quieran, ¿sí? No, eso no pasaba en esa época. Pero en esa época se multiplicaron porque ellos necesitaban expandir, que el mensaje se propagara, ¿sí? Por eso es que el judío mesiánico es el que más enemigos tiene. Los judíos ortodoxos, ultraortodoxos, nos odian, tanto en Israel. Los cristianos, no todos, pero la gran mayoría nos odian. Los adventistas, los mormones, pero el judío mesiánico no está en contra de nadie, no habla mal de nadie. El judío mesiánico no hace la guerra con nadie. Eso sí, va a refutar y va a enseñar la verdad con lo que está escrito, no palabras nuestras. Amén, que esa es la gran diferencia. Amén. ¿Sí? Amén, hermanito. Entonces, ¿por qué el judío sin Yeshua nos odia? Porque creemos que Yeshua es el Mashiach. ¿Por qué el cristiano o el protestante o el católico no nos ama? Porque guardamos lo que guarda el pueblo de Israel. Y así sucesivamente. Pero nosotros no odiamos a ninguna religión, ¿sí? Nosotros nos sentamos a hablar. Yo al menos, a mí me gusta atender a los testigos de Jehová y compartirles y llevarlos. Y se quedan así y me dicen, ya le vamos a traer otro líder, pero no llegan. Sí, sí, ya vamos a venir y ya no tocan la puerta, ¿sí? Me gusta hablar con mormones, me gusta hablar con brujos, con el que sea, porque a eso nos fuimos llamados. Con homosexuales, con lesbianas. Yo he hablado con todo este tipo de personas, con asesinos, con drogadictos, porque tenemos que ser luz, tenemos que compartir la palabra. Ay, pero es que me da miedo que me maten. Pues si a Esteban, si a Yeshua lo mataron, ¿qué podemos esperar de nosotros? Si a Esteban lo mataron, Baruch Hashem, que nos maten por decir la verdad y ser testimonio y no estar pecando.
Pero si nos matan por estar pecando, por decir mentiras, pues no lo merecíamos. Pero que nos quiten la vida, que nos persiguen, que hablen mal de nosotros por hacer lo que es bueno y lo que es recto, Baruch Hashem, porque en el Olam Abba tendremos gran recompensa. Toda Rabá, hermanos, por haberse conectado en Amén. esta hermosa noche. Hermanito, una cosita, lo que usted acaba de decir de que habla con el brujo, con el homosexual, esa es la sábana que el Señor le presentó a Kefa en visión, Lo que pasa, porque era para hablarle a todo tipo de gente, ¿no? a ver, no, mi hermanita, lo que le mostraba la sábana era de que esos gentiles estaban Ujú. haciendo cosas judías, oraban a las 3 de la tarde, ¿sí? Ya, Ya. ah, Es muy, ya, ya, es muy diferente entrar a una casa y comer ya, con ellos, no, porque mi trabajo es ya, compartirle. Por ejemplo, si veo a un homosexual, le he compartido. Y es ya. impresionante que la mayoría de homosexuales han sido cristianos y familias cristianas, Así. ¿sí? Con los que yo he hablado y he compartido, ¿sí? Ellos han sido cristianos en otro tiempo, Ya. pero que por O sea realmente, que, bueno, era para el pueblo judío solamente, ¿no? Esa visión, pero que habían tenido otras costumbres, o ya se habían enterado, ¿no? Lo que estaba escrito en la Torá. Ellos también querían cambiar su manera de ser, exacto, como, hacerte Bidamai, ¿no? exacto. Entonces, cuando ya la persona que es gentil quiere cambiar, quiere dejar de comer cosas impuras, de vestirse de una manera impura, ahí sí se cumple la Ya. visión de la sábana, ahí sí. Ay, Pero el entiendo, trabajo, hermanito. No es para este tiempo la visión de la sábana, como lo acaba de decir usted, todo ese tipo de personas, ¿no? Que están en el mundo haciendo cada uno según su interés. No es para ese tipo de gente la visión de la sábana. Es exacto, para los que... es para aquellos, Ay. es para aquellos gentiles, por ejemplo, aquel católico que ya dejó su catolicismo y empezó a orar a las 3 de la tarde, a guardar el Shabbat. Ya, hermanito. Entonces, Ya para entiendo, ellos ya. es que concuerda la visión. Con los otros no, porque Muy los bien, otros hermanito. siguen en lo mismo, pero nuestro trabajo es que es advertirles. Recuerden, solo Claro, advertirles, no obligarlos, no claro. exigirles, porque el llamado es advertirles. Notemos si verá que Kefa fueron y lo Advertirles. buscaron, porque Sí, ¿verdad? había un gentil, había un gentil que asistía a la sinagoga cuando eran las 3 de la tarde, o él aprendió, uy, ¿por qué los judíos oran a las 3 de la tarde? Y él empezó a orar en su casa a las 3 de la tarde, y a veces iba a la sinagoga porque él ayudaba a otro judío, pero no era judío, era gentil, no era circuncidado, pero hacía cosas judías. Con ellos era Amén. el del lienzo. Yo conozco cristianos Amén, que hermano. guardan el Shabbat, ¿sí? No se han circuncidado, pero a ellos sí es. Los otros que no hacen esto, simplemente tenemos que irles y advertirles. Cada uno tomará su decisión Ya. y cada uno Muy bien, entrará. hermanito, Bueno, gracias. terminamos entonces, mis hermanitos, a ustedes toda raba por la atención prestada. Baruch atah Ah, Adonai, bendito seas tu Padre, Rey por siempre y para siempre. Amén. Oramos en el nombre amén. de Yeshua porque Él es el Cohen Hagadol, de acuerdo a la línea de Melquisedec. Oramos porque Él intercede por cada uno de nosotros. Realmente buscamos aprender y busco, Padre, que nuestros hermanos sean afirmados en la emuná, en la emet, en la verdad, que tengamos bitajón, que tengamos confianza, que tengamos da'at, conocimiento, que tengamos biná, que tengamos, bendito Elohim, ahavá, que tengamos compasión, que tengamos misericordia de aquellos que todavía no han conocido. Padre, no es para contender y discutir las escrituras, sino para dar a conocer y que cada uno tome la decisión así como nosotros la tomamos. Que si tenemos la oportunidad de hablar con otros de otras religiones, lo hagamos sin tener que discutir. Si es que quieren escuchar, si es que quieren atendernos. No comer o compartir de sus cosas, solo advertir. Pero sí ya empezar a compartir más con un poco de confianza con aquellos que han dejado, como leímos, sus antiguas creencias por seguir y adorar al único Elohim, el Elohai de Israel. Sea la paz sobre Jerusalén, sea la paz sobre todo tu pueblo judío, sea la unificación pronta y la llegada del Mashiach en nuestros días, y que todos digamos amén.
La pasa con ustedes, mis hermanos, Laila Toa. Laila Toa, hermanito, Laila Toa, Caracol. Shalom Alejem, todo alabar nuestro Abba por eso.